Perfecto, vamos a ver el ciclo de estudio que corresponde a estas 2 semanas de estudio, ¿ok? A estas 2 semanas. Muy bien, miren acá. Está un poco enredado, pero si yo se los voy a explicar en qué consiste. Muy bien. Hoy nosotros nos encontramos en la sesión número 2 que se llama Los principios de la conducción. Mañana miércoles vamos a ver 2 temas. Vamos a ver el tema de convivencia vial y si se fijan un poquito más allá, dice usuarios vulnerables, sesión número 5, que era la sesión número 5, pero vamos a ver 2 temas, convivencia vial y usuarios vulnerables. ¿Por qué? ¿Por qué esos 2 temas específicamente? Porque convivencia vial la verdad es que es bastante corto. Por lo tanto, vamos a ver ese tema y alcanzamos perfectamente a ver otro tema. Así que vamos a ver el de usuarios vulnerables. Y el viernes dejamos el tema más extenso de la semana, que es, perdón, el jueves. El individuo en el tránsito lo dejamos solito porque es mucho más extenso. Y el viernes terminamos con normas de circulación. ¿Ok? Así va a ser esta semana. La próxima semana comenzamos a estudiar desde el día miércoles, porque lunes y martes es feriado. Y el día miércoles comenzamos con conducción en circunstancias especiales y el día jueves vemos 2 temas, conducción eficiente e informaciones importantes. Por lo mismo, por ejemplo, el tema de conducción eficiente es bastante corto, por lo tanto, alcanza perfectamente a ver 2 temas. Y el viernes de la próxima semana terminamos con la pauta del examen práctico, que es la sesión número 10. Y así cumplimos el ciclo en 2 semanas y en 2 semanas se cumple el objetivo de poder estudiar todos los temas del libro del conductor, que ese es nuestro objetivo, ¿ok? Nuestro objetivo es en 2 semanas cubrir todos los capítulos del libro del conductor para que no se atrasen y, por supuesto, para que sea un estudio más efectivo. Les recuerdo a todos el método de estudio, realice muchos tests, lea el libro y participe de las clases. Si usted realiza esas 3 acciones, le va a ir bien. ¿Ok? Ese es el método que nosotros recomendamos. Otra sugerencia que yo siempre doy, lea el capítulo antes de empezar la clase, durante el día, en cualquier momento. Ojalá hayan leído el capítulo 2, algunos de ustedes lo hayan leído para que lo podamos complementar hoy día. Y mañana, miércoles, les dejo la tarea para que lean usuarios vulnerables y lean convivencia vial. Y así nos enfrentamos a la clase ya con algún conocimiento básico y por supuesto aclaramos todas las dudas que ustedes puedan tener. Muy bien, perfecto. Vámonos entonces a la clase de hoy. Perfecto. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Enrique Hernández. Buenas noches, Enrique Napa. Jimmy Parrales, buenas noches. Una pregunta, quiero saber, soy extranjero. Hice mi curso en la escuela de conducción y dice acá, y lo hice en marzo. Tenía mi carnet vencido y recién me llegó este papel, no vence, y recién me llegó ese papel. ¿No vence el que me da la escuela de conducción? No, no debería vencer Jimmy. Ya no debería vencer. María Luisa, buenas noches. Grisela, buenas noches. Tania, buenas noches. Pedro, buenas noches. Les recuerdo también que hola Carla, buenas noches. En nuestro país no es obligatorio realizar un curso de conductores para dar el examen de conductor. Todavía no es obligatorio. Solamente es obligatorio para los menores de 17 años. ¿Ok? Las personas que toman un curso de conducir, obviamente es para aprender, más que para certificarse en la municipalidad. ¿Ok? La municipalidad te van a pedir solamente tus datos, tu carnet, tu licencia de estudios, tu papel de residencia. Pero no te van a pedir un comprobante para saber que si hiciste o no hiciste un curso. ¿Ok? Pero los cursos son súper importantes, ¿ok? Súper importantes, tanto los cursos prácticos como este que toman ustedes, que es teórico. La verdad es que estudiar solo y aprender solo, la verdad es que no es efectivo. Muy bien. Buenas noches, Grisela. Buenas noches, Edison. Buenas noches, Silvia. Comencemos entonces a estudiar. El capítulo de hoy es un poco más extenso, ¿ah? Así que vamos a comenzar nuestra clase de hoy.
Les recuerdo a todos nuestra página oficial practicatest.cl. Desde aquí estudiamos todos los días y vamos a por aquí, donde dice temarios. Usted presiona encima y nos vamos al temario B. Presiona encima y aquí se despliegan los capítulos del libro del conductor y nosotros nos vamos a los principios de la conducción. Leer temario. Y aquí está el tema que vamos a leer hoy y vamos a estudiar hoy. Dice acá, yo ingreso como invitada acá, dice, en esta unidad aprenderemos el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, los neumáticos y las luces. También trataremos otros factores presentes en la conducción como la distancia de detención y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa. Vamos a ver, el funcionamiento del automóvil. Es indispensable para todos los conductores conocer el funcionamiento del automóvil, cómo está construido, cuáles son sus principales partes y funcionalidades, además de posibles fallas y medidas que debe tomar ante ellas, como también la correcta utilización de todos los elementos de seguridad en el marco de una conducción responsable para el bien de todos. El motor, vámonos aquí. Dice acá, el motor, la importancia y ubicación es el elemento más importante del vehículo, es decir, es el corazón del automóvil. Siempre asemejamos las partes del automóvil con las partes del ser humano. Esto vendría siendo como el corazón del ser humano, si lo asemejáramos así, ¿ok? Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. Combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo diésel, como buses, camiones y camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento del motor, ¿qué nos dice acá? Se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto. Técnicamente indica con la sigla RPM, revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por el tacómetro consistente en un reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos. ¿Ok? RPM, así es como se miden las revoluciones del motor. También hay una pregunta en el examen que les dice a ustedes, ¿cuál es la función del motor? La función del motor es específicamente transformar la energía, que en este caso viene desde la gasolina o el petróleo, y transforma la energía para poder hacer que el vehículo funcione. ¿Ok? Esa es la función, transformar energía. Pregunta de examen. Ahí tenemos un motor, acá tenemos un video explicativo sobre el motor. Nosotros no vamos a ver los videos en clases, ya que se nos iría toda la clase viendo videos. Así que vamos a tratar de avanzar y les voy a dejar a los videos, por supuesto, recomendados para que ustedes los puedan revisar en otro momento de estudio. ¿Perfecto? Vámonos al sistema de lubricación. A ver, un minuto. Pastor, buenas noches, profesora. Les quería dar las gracias porque después de 20 días estudiando y 116 test, hoy presenté mi prueba clase B y la aprobé al tiro. De verdad, muy agradecido con todo el equipo porque de verdad el método funciona. ¿Ves, pastor? Ahí está. Ahí está la prueba que el método. Haga muchos test, lea el libro y participe de las clases. Créanme que funciona. Gracias, pastor, por tus lindas palabras. Por supuesto, de parte de todo el equipo, te mandamos un fuerte abrazo y que te vaya súper bien en lo que viene. Así que mucho éxito. Muy bien. Buenas noches, Grisel. Buenas noches, Trinidad. Sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas sus partes móviles. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse la luz de presión de aceite en el tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado.
En el tablero se enciende la luz que indica que el motor no está siendo lubricado, debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto. ¿Ok? El sistema de lubricación, fíjese acá, ¿cuál es el objetivo del aceite? ¿Cuál es la función del aceite? Es minimizar el desgaste y la fricción entre todas las diferentes partes móviles. Podríamos compararlo como la sangre del ser humano. En el ser humano la sangre está encargada, por supuesto, de nutrir todos los órganos del ser humano. En este caso, el aceite pasa por todas las partes móviles para que éstas, por supuesto, no se dañen. Cuando hay un aceite en mal estado o no hay aceite, por supuesto que el vehículo sufre grandes daños. Es muy importante que siempre verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que le corresponda. Use aceites recomendados por el fabricante. Aquí tenemos un video explicativo justamente de este tema. Se los dejo para que lo revisen. Vámonos al sistema eléctrico. Los principales elementos y funcionamiento del sistema eléctrico son el alternador. Es el encargado de producir energía eléctrica. Este entra en movimiento a través de una correa del motor. La energía producida se almacena en la batería. Atención con ese dato. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En el tablero se enciende una luz cuando la batería tiene poca carga. Entonces, el encargado de producir la energía eléctrica es el alternador, que es parte del sistema eléctrico. El alternador podría ser, si lo comparamos con una parte del ser humano, podríamos pensar que es como el cerebro, ¿ok? De una persona, porque en el cerebro se producen todas las conexiones neuronales para que uno pueda ejecutar acciones, pensar, etc. Acá también, el alternador es el encargado de producir la energía eléctrica. Si el alternador falla, no van a funcionar estas funciones en el vehículo, ¿ok? Muy bien, acá tenemos, por supuesto, una foto explicativa. ¿Cuáles son las posibles fallas o causas y sus causas en el sistema eléctrico? Primero, un fusible fundido. Los fusibles impiden incendios y deterioro del sistema eléctrico. Cuando falla algún componente eléctrico, comúnmente se funde un fusible. Por ello es necesario revisar y reemplazar. Ampolleta quemada. Si el intermitente en el tablero está más rápido, alguna luz no enciende, es posible que se deba a una ampolleta quemada. Atención, cuando se funde un fusible, hay algo en el vehículo que se apaga o no funciona. Se puede apagar el tablero o ciertas funciones no están funcionando. ¿Okay? Valga la redundancia. Eso, muy bien. Vámonos al sistema eléctrico y por supuesto acá hay un video explicativo justamente de este tema. Vámonos al sistema de combustible. El sistema de combustible se compone de tres partes: el estanque de combustible, conductos y una bomba. Pregunta de examen, no lo olvide. ¿De qué se compone el sistema de combustible? De un estanque de combustible, conductos y una bomba. ¿Qué pasa cuando el combustible llega al motor? En los autos modernos cuentan con motores de inyección donde el combustible es inyectado directamente a la admisión. En los autos más antiguos funcionan con un carburador. Ahí se mezclan el aire y el combustible y después son aspirados por el motor. Entonces, ¿qué pasa cuando el combustible llega al motor? En los autos modernos cuentan con motores de inyección que realizan esta acción. Y los autos más antiguos funcionan con un carburador. Ahí está la diferencia. Cuando usted cargue combustible, siempre tenga en cuenta: no abre innecesariamente la tapa de la gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Use el octanaje recomendado por el fabricante del vehículo, que puede ser 93, 95 o 97.
La segunda sugerencia de llenar el vehículo es una sugerencia que nos da el libro del conductor, donde nos dice que si llenamos el vehículo, contaminamos menos. Es efectivo, ¿ok? Pero como están las situaciones últimamente, es difícil llenar el vehículo. Por lo tanto, lo que tenemos que evitar es andar con el mínimo, ¿ok? Cuando andamos con el mínimo de combustible en el vehículo, por supuesto que hay, se dañan las partes también del motor, porque se consume ciertas partículas, en este caso, que están sucias, ¿ok? Que de alguna forma van a afectar directamente al motor. Muy bien. De la mitad hacia arriba, claro que sí, Anabel. Joana, buenas noches. Cuando usted cargue con gasolina, recuerde, detenga el motor, no respire los vapores emanados por la gasolina, no hable por celular y no debe fumar mientras carga combustible. Las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan mayor gasto de combustible. Usted tiene que saber que si nos encontramos en un atochamiento vehicular o en un taco, eso va a producir un gran desgaste de combustible, un gran gasto de combustible. ¿Ok? Por lo tanto, eh, tenemos que andar con la cantidad, por supuesto, adecuada para no quedar en ciertos problemas. ¿Ok? Vámonos al sistema de refrigeración. El objetivo de este sistema es enfriar el motor, no se lo olvide. Refrigeración, enfriar el motor. O también podríamos llamarlo mantener el equilibrio en la temperatura del motor. ¿Ok? Para enfriar el motor se usa un líquido refrigerante que es agua destilada con anticongelante, la cual circula por los canales en el bloque del motor y pasa desde ahí al radiador. ¿Ok? Cuando el motor marca una alta temperatura, puede estar obstruido el sistema de refrigeración. Poco líquido en la correa de bomba de agua mal tensada o rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, debe detenerse y reparar la falla. Fíjese acá, atención con la palabra radiador. Hay mucha gente que la confunde con la palabra alternador. El alternador es del sistema eléctrico. El radiador es donde llega el líquido refrigerante, ¿ok? Por lo tanto, es del sistema de refrigeración. No se vaya a confundir, ¿ok? Si usted ve que la temperatura, usted va conduciendo y usted ve que la temperatura del motor aumenta sustancialmente, hay que detenerse de inmediato, ¿ok? Porque de alguna forma, como se dice, podemos calentar muchísimo el vehículo y eso va a provocar grandes fallas en el vehículo. Muy bien. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo de este tema. Vámonos al sistema de escape. Gases. Tienen monóxido de carbono, es venenoso, incoloro y no tiene olor. Intoxicación. Dolor de cabeza y vómitos son los primeros síntomas. Las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y el medio ambiente. El sistema de escape, este vapor que sale por el sistema de escape, es sumamente tóxico. En el examen hay una pregunta que se te hace sobre cuáles son los síntomas de intoxicación por este monóxido de carbono. Este monóxido produce, los primeros síntomas son dolor de cabeza y vómitos. No lo olvide que eso es pregunta de examen. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vámonos al embrague. Muy bien. Luis me pregunta, ¿el octanaje de 97 lo recomienda? Claro que sí, es el octanaje más puro que hay. ¿Ok? Según el octanaje se supone que las que tienen menos octanaje vienen un poco más, la gente dice que vienen más sucias, por decirlo así, no tan puras. Por lo tanto, obviamente, la mejor que existe en estos momentos en gasolina es la 97 y por supuesto también se ve reflejado en el precio de la gasolina de 97. ¿Ok? Profesora, según mis estadísticas, voy en 66%. ¿Qué tal voy? Vas bien. Ojalá que sigas subiendo, Gisela. Perfecto. El radiador
¿No es el mismo de los vehículos antiguos? Sí, es el mismo, el radiador está siempre, ¿ok? Cuando hablamos de carburador era otro, ¿ok? Recuerda que el carburador, fíjese acá, voy a devolverme para que no se vayan a confundir en las palabras. Un minuto. Tenemos aquí, bueno, acá está el alternador que es del sistema eléctrico, más acá tenemos el sistema de combustible, ¿ok? El carburador es donde se mezcla con aire, es donde llega la gasolina al carburador, ¿ok? Por lo tanto, eso está en los autos antiguos. El radiador siempre ha estado en los vehículos, ¿ok? Así que para que lo tengas claro. Muy bien, vámonos al embrague. Muy bien. La palabra es embrague. Mucha gente que lo nombra como embriague y le pone una I. No, el I hay que sacarlo. La palabra correcta es embrague. El embrague, al presionar el pedal del embrague, se desconecta la transmisión en el sistema que se encuentra entre el motor y la caja de cambios. En ese momento no se transmite energía y es posible pasar cambios y volver a conectar el embrague soltando el pedal. Vamos a ver la función del embrague en esta imagen que está bastante bien explicada. Cuando yo piso el embrague, estoy realizando una acción que se llama desembragar, que es pisar el embrague. En ese momento se separan los discos del sistema de embrague y es el momento donde nosotros podemos pasar los cambios. Cuando yo suelto el embrague, esa acción se llama embragar. Se acopla todo el sistema de discos y pasa, y en ese momento, por supuesto, se bloquea la caja de cambios y no podemos pasar los cambios. Eso las personas que ya han conducido se pueden dar cuenta que es así, ¿ok? Si yo acoplo el sistema de discos y presiono y fuerzo la palanca de cambios con los discos acoplados, por supuesto que puedo dañar la caja de cambios, ¿ok? Por lo tanto, los cambios siempre se tienen que pasar desembragando, ¿ok? Eso no lo olvide, no podemos forzar el vehículo porque vamos a hacer tira la caja de cambios, ¿ok? Acá dice, la caja de cambios, su función es multiplicar la fuerza del motor. Pregunta de examen. ¿Cuál es la función de la caja de cambios? Multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a velocidad adecuada la marcha contamina menos y por supuesto también ahorra combustible. Acá tenemos un video explicativo de este mismo tema. Vámonos a la suspensión y la amortiguación. Se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permiten minimizar el impacto de las irregularidades en la superficie de las calles. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Aprovecho de explicarles que la seguridad activa es aquella seguridad que siempre está funcionando al momento de conducir, como el freno, los cambios, por ejemplo, pasar los cambios, la suspensión y la amortiguación también es parte de la seguridad activa. Todo aquello que nos proporciona seguridad al momento de conducir eh, es parte de la seguridad activa. ¿Qué es la seguridad pasiva? La seguridad pasiva es todo aquello a todos aquellos elementos de seguridad que solamente van a funcionar en caso de un accidente o siniestro. Por ejemplo, el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, si no hay un accidente, solamente va cumpliendo una función de apoyo a la persona, ¿verdad? La seguridad pasiva solamente actúa en caso de algún siniestro. La seguridad activa está actuando siempre. Esa es la diferencia, ¿ok? Los amortiguadores, podríamos decir nosotros, que son aquellos que absorben la energía. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos conduciendo y pasamos por un hoyo, por ejemplo, o un evento también se llama, pasamos por un hoyo, por supuesto que el vehículo va a caer, uno se va a mover, ¿ok? Uno se mueve, uno pierde estabilidad, pero de alguna forma te recuperas rápidamente. ¿Gracias a quién? Gracias a los amortiguadores. ¿Okay? Los amortiguadores hacen que el vehículo no se dé vuelta,
que el vehículo no caiga más allá o que de alguna forma no se dañe otra parte del vehículo. Si no tenemos amortiguadores o los tenemos en mal estado, es muy probable que provoque que se dañen más partes del vehículo. Por lo tanto, hay que tenerlos en buen estado. Peligros y consecuencias de los amortiguadores en malas condiciones. El automóvil no posee estabilidad, especialmente en las curvas con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua aumenta el riesgo de aquaplaning. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema perderá efectividad. Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo, tal como se lo estaba mencionando, y proporcionan menos confort en la conducción y esto puede provocar fatiga en el conductor. Los amortiguadores en mal estado, además de no cumplir la función correctamente, suenan mucho, ¿ok? Suenan muy feo. Por lo tanto, cuando pasas un lomo de toro, pasas una calle irregular, suena bastante feo y esto hace y provoca, por supuesto, también la fatiga en el conductor. Acá tenemos un video explicativo. Vámonos a los frenos. Cristian me pregunta, los airbags son pasivos si entiendo bien, ¿verdad? Sí, Cristian. Los airbags, el apoyacabezas y el cinturón de seguridad son elementos de seguridad pasiva. Los frenos. Los frenos evitan siniestros, reducen la velocidad del vehículo y lo detienen. Para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. Uso. Es importante aprender a utilizar los frenos de una forma correcta en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo, teniendo claro si cuenta o no con ABS, es decir, con frenos antibloqueo. Los ABS, como dice acá, son frenos antibloqueo. Generalmente los autos más antiguos no tenían ABS. Cuando tú vas conduciendo y las ruedas frenas de manera intempestiva, frenas de manera brusca, porque justo se cruzó un auto, por ejemplo, si no tienes ABS, por supuesto, vas a frenar y va a sonar ese sonido de freno, así que frena y, como se dice, quema neumático, algo así. Va a frenar y eso hace que tú pierdas estabilidad en la conducción. En cambio, si el vehículo tiene freno antibloqueo, proporciona el control del vehículo y por supuesto una frenada segura también, pero mucho menos peligrosa, ¿ok? Mucho menos peligrosa. Entonces, frenada intempestiva, si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo, justo como les estaba diciendo. Ventaja que disminuye a altas velocidades. Los vehículos tienen dos sistemas de frenos. ¿Cuáles son? El pedal de freno, que es el que utilizamos siempre, que es parte de la seguridad activa, ¿ok? Que es el freno de servicio, actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico, ¿ok? El freno de mano, que es también llamado freno de estacionamiento, es mecánico y normalmente funciona sobre las ruedas traseras. Muy bien, acá tenemos por supuesto un video explicativo justamente sobre este tema. Llegamos a los neumáticos. Es el punto de apoyo del vehículo con la calzada, son los neumáticos. Para ello, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Tener buenos neumáticos es como tener buenos zapatos o buenas zapatillas. Cuando uno tiene, como persona, tiene zapatos buenos, en buen estado, por supuesto no te daña tampoco ninguna parte del cuerpo, ¿ok? Y por supuesto puedes realizar tus actividades de manera cómoda. En cambio, si los zapatos están dañados, pueden provocar primero lesiones, pueden provocar daños, en este caso a la columna, o pueden provocar, por supuesto, dolores o, no sé, si hay desgaste, también pueden producir mucho daño, ¿ok? Esto es lo mismo. Los neumáticos es igual que los zapatos de una persona. Tenemos que mantenerlos en buen estado y de alguna forma
estarlos revisando siempre. El punto de apoyo del vehículo con la calzada son los neumáticos, por ello el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia. Los neumáticos cumplen 3 funciones. Pregunta de examen. Atención. ¿Cuáles son las funciones de los neumáticos? Frenado, agarre y direccionalidad. Que no se lo olvide. Los dibujos o surcos de sus bandas en rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1,6 milímetros, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise habitualmente los neumáticos y compruebe con sus detectores de desgaste, de profundidad de los surcos, no le indiquen que está inferior a 1,6 milímetros. Atención, hay una pregunta en el examen que te dice, ¿cuáles son las condiciones de un neumático seguro? Y te aparece como alternativa 1,6 milímetros, 3 milímetros y no sé, 5 milímetros, ¿ok? El neumático seguro siempre va a ser aquel que la profundidad de sus surcos es 3 milímetros. ¿Ok? Siempre. Ese es el neumático seguro. Para que lo tenga claro. De los distintos elementos que debe revisar el conductor, el de los neumáticos es el primero. Acá tenemos una imagen. Muy bien, acá tenemos un video explicativo para que ustedes lo puedan revisar en algún momento. Vámonos a las luces del vehículo. ¿Cuáles son las luces que por normativa todos los vehículos que corresponden a la licencia clase B deben tener? Estos son los siguientes. Primero vamos a verlos con esta imagen. Debes tener 2 focos delanteros que proyectan luces altas y bajas. Aquí aparece que son de color blanco, pero también pueden ser de color amarillo. Todas las luces que son de color violeta, naranja, verde, por supuesto están fuera de la normativa legal. 2 luces intermitentes que son de color naranja. 2 luces de estacionamiento que son de color naranjo. 2 neblineros que son opcionales. Tenemos también 3 luces de freno que son de color rojo. 2 luces intermitentes que son de color naranjo. 2 luces de retroceso que son de color blanco. Una luz placa patente que es de color blanco. Y también tenemos 2 luces rojas fijas que son de color rojo. ¿Ok? Aquí están las luces reglamentarias. Esto está correcto por normativa. Todo lo demás que sea de otro color o más accesorios, por supuesto que no está dentro de la legalidad. ¿Ok? Muy bien. Las luces neblineras. Hay vehículos que, aparte de las luces obligatorias señaladas, cuentan con luces neblineras para utilizar solo cuando la visibilidad sea reducida, por ejemplo, ante lluvia, neblina, y luego deben apagarse. Recuerden que esta no es parte de las luces obligatorias, que son las luces neblineras. Muy bien. Acá, por supuesto, tenemos otro video de estudio. Vámonos a la energía y leyes físicas. La energía del movimiento se llama fuerza de inercia. La fuerza de inercia provoca que un vehículo, acercándose a una curva, mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante, usted puede controlar la dirección. Sin embargo, a altas velocidades, esto se complica y podría perder la fricción saliéndose de la vía. Esto es igual que tirarse de una pendiente en bicicleta. Imagínense, usted se tira por una pendiente en bicicleta y un poco más adelante hay una curva. Si yo voy súper veloz, cuando agarre la curva, lo más probable es que la curva me saque del camino, ¿ok? Porque llevo mucha velocidad. Por lo tanto, eso es parte de la fuerza de inercia. Siempre recuerde al conducir, verificar con anticipación el estado del camino, estar atento a cualquier sorpresa mientras se conduce, las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite, provocan un pavimento
que sea más resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de la curva y acelere suave a la salida de la curva. La fuerza centrífuga, atención con la fuerza centrífuga, que es pregunta de examen. En una curva, tiende a sacar al automóvil de la vía dependiendo la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Entonces, la fuerza centrífuga, ¿de qué depende? De la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. De eso depende, no de más factores. Solamente son dos factores. ¿Perfecto? Muy bien. Hay personas que me dicen que se les va mi audio. ¿Será mi internet? ¿Cómo me escuchan los demás? ¿Me están escuchando bien? ¿O me escuchan entrecortada? Sería bueno que me comentaran. Bien, bien. Yo escucho bien. Ah, hay gente que me escucha bien y hay gente que me escucha entrecortada. Muchas gracias las personas que me están contestando. No sé por qué me tinca que puede ser una compañía que varios de ustedes tienen que se les está cayendo. A veces pasa eso. Hay compañías en particular que como que se ponen de acuerdo. Y me imagino que muchos de ustedes a lo mejor tienen un tipo de compañía de internet que se les está cayendo el internet. ¿Ok? Y a veces, perfecto. Ya, continuamos. Aquí está el video explicativo sobre la energía y las leyes físicas. Vámonos al cálculo matemático que hay que realizar en el examen. Esto se llama distancia de detención. La distancia de detención es igual a la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Debemos tener en cuenta que la distancia de reacción depende del tiempo de reacción del conductor y de la velocidad del vehículo. El tiempo normal de reacción es de 1 segundo. Por ejemplo, bueno, acá viene un ejemplo que se los voy a dar en un momento, ¿ok? Aquí está. La distancia de reacción es desde el momento que yo veo un estímulo hasta que pongo el pie en el freno. Por ejemplo, voy conduciendo y más adelante veo un semáforo en rojo. El estímulo es el semáforo. Y cuando yo veo el semáforo en rojo, comienzo a pisar el freno. Ese pequeño momento entre reaccionar y pisar el freno se llama distancia de reacción. La distancia de frenado es cuando yo piso el freno y comienzo a frenar hasta que el vehículo se detenga por completo. Ese momento se llama distancia de frenado. Para hacer este cálculo se hace una multiplicación y por supuesto después se suma. Vamos a ver cómo se realiza. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver, me voy a desconectar porque vamos a ver un ejemplo de distancia de detención. O sea, no me voy a desconectar, voy a sacar la página. Y vamos a ir al ejemplo, ¿ok? Para poder explicarles cómo se saca la distancia de detención. Acá tenemos un ejemplo bastante claro. Miren acá. Si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es su distancia de detención? Entonces, yo voy a distancia de reacción y la distancia de reacción se multiplica por 3. La distancia de frenado se multiplica por 5. ¿Por qué por 3 y por 5? Porque es una fórmula estandarizada. El 3 y el 5 no son ni segundos, ni tiempo, ni minutos, ni nada. ¿Ok? Es una fórmula. Entonces, yo tomo el 60, que es el número a lo cual viaja este vehículo, le saco el 0, porque se lo saco, porque vamos a trabajar solamente con el 6. Y el 6 se multiplica por 3 para sacar la distancia de reacción. Y se multiplica 6 por 3 igual 18. Luego me voy a la distancia de frenado. Y la distancia de frenado se multiplica por 5. Yo tomo el 60, le saco el 0
y multiplico 6 por 5 y me da 30. Finalmente realizo el final de la operación en donde sumo 18 más 30. ¿Ok? Sumo 18 más 30 y son 48 metros aproximadamente. ¿Ok? Este cálculo es un cálculo aproximado, no es un cálculo exacto, porque si hiciéramos un cálculo exacto tendrían que hacer una tremenda fórmula, ¿ok? Por lo tanto es un cálculo aproximado. Hagamos cuenta que este es un ejemplo que salió en el examen. Generalmente en el examen se trabaja con números enteros, 60, 70, 80 kilómetros, etc. ¿Ok? Con números enteros. Por lo tanto, vamos a hacer cuenta que este es el ejemplo que se nos presenta en el examen. Siempre recuerde por 3 y por 5. Por 3 y por 5. Y realice el ejercicio. A lo mejor, acá dice 48 metros. A lo mejor no aparece la alternativa de 48. A lo mejor hay 3 alternativas que dicen 80, 35 y 50. ¿Qué tengo que hacer? En ese caso, tengo que seleccionar aquella respuesta que más se acerque al cálculo que yo saqué. En este caso, la respuesta correcta sería 50, porque es el número que más se acerca al cálculo que yo realicé. Es una fórmula que no es exacta, pero sí sirve bastante para poder realizar este cálculo en el examen. ¿Muy bien? Perfecto. Por 5. En tiempo normal, sin lluvia, con hielo. Sí. A ver, hay alguien que pregunta por 5. Es lo que estaba diciendo Luis. Por 3 y por 5, porque es una fórmula matemática. El 3 y el 5 no son ni segundos, no son ni minutos, no son ni distancia, ni metros, ni nada. El 3 y el 5 es una fórmula matemática. Solo eso, ¿ok? No tiene ninguna más explicación. No hay más explicación, es una fórmula, ¿ok? Eso es como las fórmulas que les ponían a ustedes en las pruebas de matemáticas. Que las fórmulas son exactas y había que seguir la fórmula, nada más, ¿ok? Eso es. Entonces, continuemos. Me cambio de... Perfecto. La distancia de reacción, esta que vemos aquí con líneas azul, ¿de qué depende? Depende de o aumenta con la edad la fatiga o la somnolencia, consumo de alcohol y drogas, algunos medicamentos, la temperatura del interior del vehículo, distracciones celular, tabaco, GPS. Por lo tanto, la distancia de reacción se ve afectada en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque el conductor, si va en estado de ebriedad, se va a demorar mucho más en reaccionar, ¿verdad? La distancia de frenado, como dice acá, es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. La distancia de frenado aumenta con la velocidad o se ve alterada en este caso, la distancia de frenado. Depende de la velocidad en la cual circula, la masa del vehículo. Fíjese lo que le cuesta frenar a un camión, ¿ok? La carga y su colocación, el estado del vehículo, las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, estos son los factores que influyen en la distancia de frenado. Muy bien, aquí tenemos un video explicativo, un video del profesor Jaime, otro video del profesor Jaime. Y llegamos acá al último capítulo de hoy. El de frenado siempre se multiplica por 5. Sí, Luis, siempre. Y cuando salgan en el examen, siempre te van a preguntar por números enteros. Lo que quiere decir números enteros va a ser un número más un 0. El 0 siempre hay que sacarlo y quedarse con el número más pequeño. ¿Perfecto? Los elementos de seguridad pasiva.
Corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por dificultades con la seguridad activa, como los frenos y los neumáticos. Fíjese que los neumáticos también son parte de la seguridad activa del vehículo. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y apoyacabezas. Vamos al primero, que trata sobre el cinturón de seguridad. A ver, Joana me pregunta, me devuelvo el cálculo, me dice, profesora, cuando aumenta la velocidad, ¿cómo calculo? Igual, Joana, tienes que calcular igual. Imagínate que en el ejemplo del examen te piden, te menciona lo mismo, pero el vehículo va a 80 kilómetros por hora. Tú tomas ese 80, le sacas el 0 y haces el cálculo, ¿ok? Por lo tanto, es lo mismo, es la misma fórmula, la misma forma para cualquier número, en este caso entero, que se nos presente en el examen. El cinturón de seguridad. Toda persona que está en el interior de un vehículo debe llevar su cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Atención con esto, que es pregunta de examen. Un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 4. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 7. Utilice cinturón de seguridad. Este disminuye las muertes en siniestros de tránsito. Además, proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. Dice acá, contribuir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerde, utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá su función al 100%. Uso correcto del cinturón de seguridad. El cinturón se usa desde la banda torácica, cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera, y la banda abdominal entre los dos puntos inferiores de fijación. Recuerde que el cinturón de seguridad nunca debe pasar por la cara. El cinturón tiene que pasar por, en este caso, el punto superior del hombro. Una vez abrochado, debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido el cuerpo. Importante, cuando usted sufra un siniestro, debe cambiar los cinturones de seguridad. Eso es sumamente importante, igual que el airbag. Cuando usted sufre un siniestro, ojalá nunca le suceda, pero en el caso que le sucediera, tiene que cambiar el cinturón de seguridad. Acá tenemos un video explicativo. El airbag. Es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte y tarda milisegundos en inflarse y desinflarse. Reduce los riesgos de que se produzcan daños cervicales, ingreso de vidrios en los ojos y evita los golpes contra el volante y tableros. No son eficaces si no se utilizan con cinturón de seguridad. Al producirse un siniestro, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Si no lleva el cinturón de seguridad, el airbag se activa, y puede provocar daños muy graves. Por lo tanto, el airbag cumple su función con el cinturón de seguridad. Y al igual que el cinturón de seguridad, si se utiliza el airbag, se debe reemplazar o cambiar. Perfecto. Nunca, para evitar riesgo y obtener máximos beneficios de este sistema, siempre recuerde que nunca instalar una silla de seguridad infantil en el asiento delantero, si existe airbag de copiloto. En los vehículos de cabina simple que solamente tienen una cabina y deben poner de igual forma una silla para auto, ¿ok? Adelante, se deben desactivar los airbags, ¿ok? Hay que desactivarlos. Al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente, revise el sistema con un técnico y recuerde que hay diferentes tipos de airbag, que son frontales, cortinas, de cabeza,
e inteligentes. Recuerde informarse sobre los airbags cuando conduzca el vehículo. Acá tenemos, por supuesto, video explicativo también. Y llegamos al último elemento de seguridad pasiva, que son los apoyacabezas. Perfecto. Muy bien. ¿Podría repetir la postura del cinturón, profe? La postura del cinturón debe pasar desde el hombro y pasa por la banda torácica y se ajusta acá. Vamos a ver nuevamente para que no se les vaya a olvidar también a ustedes. ¿Ok? Dice acá. Banda torácica cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera y la banda abdominal, que es la que queda abajo, entre los puntos inferiores de fijación. Por supuesto, tiene que estar el cinturón de seguridad en muy buen estado. Los apoyacabezas. Su función es evitar daños cervicales cuando es impactado por atrás. Regulación. La posición debe ser regulada a cada conductor y o pasajero. Se deben regular tanto los apoyacabezas delanteros como los traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. ¿Cuál es la posición menos efectiva del apoyacabezas? Es importante que no se utilicen en la parte más baja, pues es la menos efectiva. ¿Cuál es la parte más baja? Es la parte de las zonas cervicales, la parte del cuello, ¿verdad? La altura de los apoyacabezas debe quedar situado en la parte superior de la cabeza y a la altura de los ojos. Distancia respecto a la cabeza, la distancia entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser la más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros. Ojo con eso, pregunta de examen. Muy bien, perfecto. Gabriel me dice, profe, el uso de caso de embarazadas, ¿cómo iría la banda inferior? No sería perjudicial. Mira, no lo alcancé a leer, pero te voy a leer lo que dice de embarazadas. Atención. El libro del conductor nos dice lo siguiente sobre las mujeres embarazadas y el cinturón de seguridad. Las mujeres embarazadas también están obligadas a ponerse el cinturón de seguridad, debido a que el riesgo de lesionar y perder el feto durante un siniestro es mayor si no lo usaran. Por ejemplo, si ella golpea el vientre contra el volante. Por lo tanto, deben usar, ¿ok? Deben usarlo de una manera que de alguna forma les permita mantenerse seguras y por supuesto no dañarse, ¿ok? Eso hay que tenerlo presente. Muy bien, aquí tenemos la normativa legal de este capítulo, un video de apoyo para ustedes para que lo puedan revisar y un video del profesor David también para que lo puedan revisar y complementar su estudio. También tenemos el test de la unidad. Vamos a hacer ahora algunas preguntas para que ustedes me contesten en el chat. ¿Les parece? Muy bien. Ay, perdón, por ahí sí. Atención, primera pregunta. El líquido refrigerante pasa por los canales alrededor del motor hacia A, el radiador, B, el alternador, C, el carburador. Ponga su respuesta, por favor. Muy bien, la mayoría de ustedes me está marcando la letra A. Vamos a ver si alguien se equivocó. No, parece que están todos bien, muy bien. Recuerden que la palabra radiador se parece mucho a la palabra alternador. Y justamente hace un ciclo atrás una persona me comentaba que esta confusión de alguna forma había hecho que se equivocara en el examen. Por lo tanto, como ustedes me dicen, la palabra radiador tiene relación con el líquido refrigerante. Por lo tanto, si ponemos ahí, es correcta. Siguiente pregunta. Un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad
Es como tirarse a la calle desde un quinto piso sin red de seguridad. B, tercer piso sin red de seguridad. C, cuarto piso sin red de seguridad. Muy bien. Muy bien. Hay mucha gente que me pone la C, pero también hay personas que me están poniendo la A. Ok. Cuarto piso sin red de seguridad. Un choque a 50 kilómetros por hora. Voy a poner, ok. Vamos a marcar la letra C, que es lo que todos me dicen, y está correcta. ¿Ok? Un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un cuarto piso sin red de seguridad. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es la función que cumple el motor de un vehículo? A. Conducir energía. B. Transformar energía. C. Generar energía. Marque su respuesta, los estoy mirando. Bien, Anabel, mira que quedó claro esto. Muy bien, perfecto, claro que sí. Transformar la energía para que el vehículo, en este caso, pueda moverse, ¿verdad? Felicitaciones. Siguiente pregunta. Mira, aquí aparece una distancia de detención para que la puedan calcular. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total? Distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por hora. Haga el cálculo. Tome el 70, sáquele el 0, multiplique por 3 y por 5 y luego sume los resultados. ¿Qué le da? Quiero saber qué respuesta tiene. ¿Le dio? Claro que sí. Le dio 56. Entonces, si te da como cálculo 56, ¿cuál es la alternativa que más se acerca al cálculo que tú hiciste? La letra C. Vamos a ver. Letra C. Y claro que es correcto. ¿Ven que funciona? ¿Ok? Por lo tanto, siempre tenemos que buscar aquella alternativa que más se acerque al cálculo que uno realizó. ¿Ok? Si aparece el cálculo exacto, perfecto, pero si no, tenemos que de alguna forma acercarnos, marcar aquella que se acerca al cálculo que uno hizo. ¿Ok? Cuando el conductor toma una curva, ¿cuál de estas opciones no? Fíjese que está con bien letras grandes. No. ¿Influye en la fuerza centrífuga? Marque. Ujú. Bien, muy bien. Según ustedes, el factor que no influye en la fuerza centrífuga es el viento y así lo es. Muy bien. ¿La fuerza centrífuga afecta el radio de la curva? Obvio que sí, porque mientras más cerrada la curva esté, más para afuera me puede sacar. Y la velocidad, por supuesto que sí. La velocidad es determinante, ¿ok? De alguna forma para poder, si yo voy a baja velocidad no va a pasar nada, pero si voy a una velocidad muy extrema, por supuesto, en este caso es un factor que determina también la fuerza
centrífuga. La función del embrague es A. Darle fuerza al motor del vehículo. B. Conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades. C. Frenar el motor del vehículo. Muy bien. Entonces ustedes me dicen letra B y esa es la que es correcta. Conectar. Según la explicación que nos da esta pregunta, el embrague es la pieza que debe transmitir la fuerza del motor a la caja de cambios y como consecuencia a las ruedas de nuestro vehículo. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta estaba correctísima. Muy bien. Perfecto, queridos estudiantes de Práctica Test. Hemos llegado al final de este segundo capítulo. Les recuerdo, mañana les voy a dejar las personas que quieren leer el capítulo que nos toca mañana, deben leer los siguientes capítulos. Deben leer el capítulo de convivencia vial y el capítulo de usuarios vulnerables. ¿Ok? Eso es lo que tienen que leer. Ojalá lo puedan leer para que podamos estudiar de manera efectiva mañana. Acá tengo, aprobé, me dice Carla. Qué bueno, ojalá hayan tenido todas sus respuestas correctas, ¿ok? Muy bien, ha sido un gusto, ha sido un agrado, que mañana tengan un excelente día. Ya vamos en la mitad, en el ombligo de la semana, así que les vaya súper, súper bien y nos vemos mañana en clases a las 9. Muy bien, hay alguien que me dice que, Joana, mañana das el teórico. Tranquila. Lea muy bien las preguntas, léalas muy bien, léalas 2, 3 veces para que de alguna forma la ansiedad no te haga cometer errores. Muy bien. Me ha encantado. Ay, qué bueno, Luis. Qué bueno que te quedó claro la idea que según la explicación, por supuesto, complemente tu estudio. ¿Ok? En la explicación siempre vamos aclarando y conociendo siempre más cosas. ¿Ok? Buenas noches a todos, descansen y nos vemos mañana a las 9. Yo el 3 doy el teórico, segunda oportunidad. Perfecto, Eliezer. Tranquilo, muy bien. Buenas noches a todos. Chao, chao. Que estén bien.